¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de lunes. Muy buen inicio de semana. José Eduardo Ravelo era oriundo de Veracruz, tenía 23 años y él quería escapar de la violencia de su estado y de que lo reclutara el crimen organizado. Se mudó a Mérida porque había escuchado que Mérida era una ciudad segura donde podría conseguir trabajo. Ahí la policía lo detuvo por sospechoso mientras caminaba en la calle. Luego varios policías lo violaron y, según reconstrucciones del caso, lo golpearon y encarcelaron. José murió a causa de lesiones provocadas por estos policías. Algo grave, algo muy grave está pasando en Yucatán y en Quintana Roo, donde hay varios casos ya de brutalidad policíaca documentados contra personas migrantes y también personas de la diversidad sexual. Por la gravedad de este tema, hoy tomamos el tema en la mesa. El Coneval acaba de dar a conocer que de 2018 a 2020, 3.8 millones de personas cayeron en situación de pobreza, pero estas cifras pues no le gustaron al presidente López Obrador, quien dice tener otros datos y que sus programas sociales benefician al menos al 70% de los hogares mexicanos. ¿Cómo va la reducción de la pobreza con la 4T? Veremos qué piensa la mesa. El agregado cultural de la Embajada de México en España, el escritor Jorge Hernández, fue despedido de su encargo diplomático presuntamente por haber incurrido en comportamientos poco dignos de una cultura institucional, esto según un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero en las redes sociales se acusa de censurar al escritor por haber criticado a un funcionario de la Secretaría de Educación Pública que dijo que la lectura se ha convertido en una actividad meramente lúdica. ¿Está la 4T censurando el pensamiento crítico o hay algo más detrás de este despido? Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto del lunes. Entre las 10:30 del miércoles 21 de julio y las 11 del jueves 22, José Eduardo Ravelo Echavarría, de 23 años, fue detenido y trasladado a la cárcel pública de la Dirección de la Policía Municipal de Mérida, capital del estado de Yucatán. Ahí, 4 policías municipales lo torturaron y lo violaron. ¿Cuál fue el delito de José Eduardo? Simplemente parecer sospechoso, entre comillas. Así es, según la reconstrucción de los hechos que se ha publicado ya en varios medios, José Eduardo se mudó hace 4 meses a Mérida, donde le habían dicho que podría conseguir un empleo y que había también un ambiente seguro. El 21 de julio, mientras caminaba en el centro de Mérida, los policías lo detuvieron sin tener orden de aprehensión y se lo llevaron únicamente por eso, por parecer sospechoso. Un día después, el joven se puso en contacto con su madre, María Ravelo, y le informó lo ocurrido. José Eduardo fue trasladado al Hospital Agustino Haran, que según su página web es el centro de salud pública más importante del sureste del país y uno de los mejores hospitales de México. Pero ahí en ese hospital se negaron a recibirlo, además le hicieron preguntas sobre su orientación sexual. La familia Ravelo acudió entonces a la Fiscalía del Estado para levantar las denuncias y tras ser examinado por un médico legista, José Eduardo fue trasladado nuevamente al Hospital Ojaran, donde desafortunadamente murió el pasado 3 de agosto por síndrome de obstrucción orgánica múltiple y politraumatismo. Este domingo la Fiscalía de Mérida informó que los 4 policías fueron detenidos y que permanecerán en prisión preventiva hasta su audiencia de vinculación, que será justo este jueves. Pero algo muy grave está pasando allá en esa península y para eso empezamos esta noche con ese tema y saludo desde la remota distancia a Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, querida Lisa? Muy bien, muy contenta de estar con ustedes esta noche. Buenas noches. Bienvenida. Saludo también con gusto a Alfredo Lecón, activista y analista. ¿Cómo estás? Muy bien, querido Genaro. Buenas noches a todas y todos. Saludo a Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás? Querido Genaro, mandarle toda la solidaridad a Susana Uresti hoy que sufrió amenazas por un grupo de cobardes encapuchados. Te me adelantaste, pero también sin duda a todo el equipo de Punto y Contrapunto le mandamos un saludo, un abrazo solidario a Susana y por supuesto decirle que no está sola. Y saludo también con mucho gusto a Calicho Escofie. Ella es activista y directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. ¿Cómo estás, Calicho? Hola, Genaro. Muy bien, muchas gracias. Oye, empiezo contigo porque tú le has dado mucho seguimiento también a este tema de lo que está pasando allá en Yucatán con este caso. Un caso más de brutalidad policíaca, un caso más de homofobia, un caso más que, la verdad, en la península algo está pasando porque lo hemos visto recientemente con una mujer centroamericana que también fue brutalmente golpeada por policías. Lo vimos también con parejas gays en Tulum, que a las que la policía la quiso llevar o extorsionar por darse un beso. La vimos también con el presunto asesinato de un hombre que confesó
vivir con VIH, y ahora con este caso que la verdad suena a una película de terror. Lo que ha ocurrido en la península de Yucatán realmente es que se trataron de esconder tantos casos de brutalidad debajo de la alfombra que ya rebosaron. El caso de José Eduardo lo que hace es evidenciar un problema que ya estaba en la península documentado desde hace tiempo, que es la tortura policial. Se dice que en Yucatán no pasa nada, que no hay violaciones a derechos humanos, pero lo que ha ocurrido es que a partir del 2006, con el aumento de inmigración nacional, sobre todo de estados, de gente de otros estados que huyen de la violencia, el estado yucateco ha adoptado una política de mano dura contra las personas externas, ¿no? Ha habido un reforzamiento por parte de las élites y por parte de funcionarios de este discurso que apunta a que la gente de Yucatán es intrínsecamente pacífica, con una alta superioridad moral, no son mis palabras obviamente, y que las personas de fuera vienen a traer violencia. Obviamente esto es también con una perspectiva clasista, ¿no? Quien va a Yucatán para invertir en lotes o en el negocio inmobiliario o a poner una empresa, no recibe el mismo trato que otras personas que buscan una mejor calidad de vida. Ya desde la administración de Ivonne Ortega Pacheco se habían documentado casos de brutalidad y de tortura policíaca. En la administración de Rolando Zapata también casos como el de Robert Saab o como el de Adrián, un chico con discapacidad maya que fue torturado también por la policía. Y ahora vemos el caso de José Eduardo, que muestra dos formas de violencia muy latentes en Yucatán. Por un lado, la violencia homofóbica, porque independientemente de la orientación real de José Eduardo, es un hecho que la policía lo percibe como una persona homosexual, e incluso también el personal de salud, y que de allá se desentona pues la violencia que sufrió. Y por otro lado, la violencia xenofóbica, ¿no? Por ser una persona de Veracruz, de otro estado. Entonces, lo que estamos viendo no es que Yucatán es el paraíso de derechos humanos, sino que la política de seguridad ha sido torturar para garantizar la paz. Y esto ha sido documentado por varias organizaciones, por Indignación AC, por Amnistía Internacional, por Elementa de Derechos Humanos. Y justo lo peor de todo te interrumpo tantito, Calicho, porque leo tu columna Animal Político. Estás pidiendo ahí justo que, dada esta gravedad de los hechos que están ocurriendo ya, una comisión con personas independientes, expertas, que puedan encontrar las posibles causas de todo esto. Así es, realmente por la cantidad de casos que hay, ya no se puede seguir únicamente castigando a la mano que aprieta el puño, ¿no? Esta persona precarizada de mando bajo en la estructura policial, y dando talleres de policía, que ha sido la solución del gobierno estatal y municipal. Se tiene que hacer una comisión independiente y experta para analizar qué está ocurriendo en las instituciones policíacas de Yucatán, que quizá no solo permiten, sino que ordenan este tipo de comportamientos para, entre comillas, garantizar la paz. Bien, ahorita tuiteo tu columna para que también la gente la pueda leer. ¿Cómo lo ves, Eder? Es un caso también en un gobierno, el de Mauricio Vila, que también ya había recibido quejas, denuncias por parte de activistas LGBT también, pues de un comportamiento homofóbico también por parte del Estado. Sí, yo mismo en 2 o 3 ocasiones he hablado de este gobierno de Yucatán que tiene un corte protofascista. Su visión de cómo mantener el orden se parece mucho a la de Porfirio Díaz. Mucha gente a nivel nacional reivindica los resultados de seguridad pública de Yucatán, pero ¿a costa de qué? Tienen una visión de orden autoritario absoluto, y con además esta combinación que es mortal entre esa lógica policíaca y una perspectiva ultraconservadora, que es la que representa a los gobiernos del panismo. Y por eso no solamente, como bien decían, es la violencia xenofóbica y homofóbica, también hacia las juventudes, que son las que sistemáticamente son más vulneradas por las policías municipal y estatal. Y bueno, ahora que ya salió el tema de Wikileaks, que gracias a Wikileaks sabemos el alcance de El Yunque, que es una organización de base ultraconservadora, que entre otros espacios de incidencia tiene al Partido Acción Nacional, pero por ejemplo también tienen a los grupos de porrismo de todo el país, y que crecieron a nivel global.
se volvieron una organización transnacional en los sexenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón, igual que los grupos del narcotráfico. Se vuelven una organización transnacional, financian otro tipo de proyectos del mismo corte ideológico de ultraderecha en España, en Chile, en distintos países de América Latina, y eso lo hacen a costa de los presupuestos federales. Ahora que ya no tienen esos presupuestos, ¿cómo se recargarán en estos gobiernos estatales como el de Vila, que insisto, es un corte protofascista? Por supuesto que este gobierno encaja muy bien en la filosofía y en la ideología de un grupo que incluso ha llegado a asesinar, como lo es el Yunque. Entonces, sí, es terrible lo que ha sucedido sistemáticamente con estas policías. No todo está legitimado en aras de la pacificación y del orden, y eso es algo que tendríamos que insistir. Una Bien. Paz a costa de los derechos humanos no puede ser permitida. Coincido, que bueno que mencionas la investigación de Yunque, que confirma lo que desde hace mucho tiempo sabemos muchas de las personas que somos activistas que estamos detrás de estos temas. Esas organizaciones, Hazte Oír y Yo Influyo, pues están detrás también de haber sacado iniciativas de ley para prohibir, para criminalizar el derecho a decidir en varias constituciones locales. Han estado a favor también de cambiar la Constitución para blindar el matrimonio solamente a parejas del mismo sexo. Han estado detrás del PIN parental en varios estados, detrás de pues iniciativas muy conservadoras de la mano del Partido Acción Nacional, principalmente en casi todo el país. Lisa, ¿cómo ves el tema también de la brutalidad policíaca? Sobre todo pensando en que, y se lo he preguntado a varios colegas del colectivo de Seguridad Sin Guerra, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Porque de repente encontramos que también la policía es brutal y que la policía también reprime y violenta derechos humanos. Totalmente, y además no solo es la policía, sino también es una policía que no está necesariamente bien educada en cómo hacer uso de la fuerza, claro. Tiene un marco legal bastante permisivo, pero que también ha sido sistemáticamente solapada por una autoridad civil en las fiscalías, ¿no? Que en vez de investigar justamente estos abusos de fuerza, estos abusos de poder y estos delitos cometidos por personas que integran la policía municipal o la policía estatal o antes la policía federal, pasen como otros delitos, ¿no? Justamente la investigación de Elementa Derechos Humanos sobre las violaciones de derechos humanos en el estado de Yucatán lo que documenta es que si bien las autoridades han tenido muchas quejas, más de 200 quejas en los últimos 2 años, si no me estoy equivocando, o anuales, perdón, porque son casi una diaria, esas investigaciones pasan por homicidio en grado de tentativa o por lesiones, pero nunca por tortura. Es decir, prefiere la Fiscalía investigar por delitos del orden común o delitos que están dentro del Código Penal, no necesariamente investigar a sus propias autoridades por derechos humanos, por violaciones y violaciones graves a los derechos humanos, lo cual tendría que obligar al pronunciamiento de la propia autoridad de derechos humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, que se tardó más de 120 horas en hacer un pronunciamiento sobre este caso, pero que tampoco ha sido suficientemente clara y contundente para decir que esta es una práctica sistemática, tolerada al interior de la policía, que tiene mucho que ver con lo que Calicho ya decía. Hay un tema de profiling o de escoger a quiénes van a ser las víctimas de ese abuso policial, que es una práctica solapada, sistemática y existente, pero también por parte de la Fiscalía, que es una autoridad civil que también se niega a investigar a su propia policía bajo los preceptos y las agresiones sobre las que debería, ¿no? Y un gobierno que se recicla a sí mismo. PRI y PAN se han reciclado entre la capital, entre Yucatán y la gubernatura, sí, y que dicen no reconocer este tipo de patrones en su propia autoridad civil y no está haciendo nada para remediarlo. Yo lo único que sí diría aquí, en coincidencia con lo que creo que todos pensamos en la mesa, no es cuestión nada más de un curso de derechos humanos. Hay que ir a observar cuál es la estrategia de policía de la entidad y hay que ir a observar a esas fiscalías para que investiguen como tienen que investigar. Bien. Lecona, ¿cómo ves este tema?
Ahorita que escuchaba a Calicho sobre estos problemas que se esconden debajo de la alfombra, no puedo dejar de pensar en el spot o los spots que apenas vimos en la temporada electoral, donde precisamente el PAN decía, en Guanajuato la inversión, en Yucatán la paz, ¿no? O sea, escondiendo los problemas que están detrás de estos gobiernos que, estoy de acuerdo, son conservadores y tienen cortes bastante preocupantes, autoritarios. En ambos casos, tanto en Guanajuato como en Yucatán, las policías municipales están haciendo de las suyas de una forma autoritaria, sin control, y cuando uno empieza a ver o se acerca a los casos específicos, este es obviamente de los más dolorosos, pero cuando empezamos a ver la forma sistemática en la que se criminalizan las juventudes, la verdad es que tenemos un retrato no nada más de los gobiernos, de estos gobiernos, sino de país, de cuántas veces y en cuántos estados, incluida la Ciudad de México, se han aprobado estas leyes o estos porciones normativas como la los famosos ataques a la paz pública, ¿no? Que aparte pues, nos remontan a los peores momentos que ha vivido el país en cuanto a represión, hacia el 68, hacia la mal llamada guerra sucia y demás. Todo con el pretexto de mantener el orden, todo con la manga ancha para que autoridades y policías, con un pretexto inicial de algún artículo de algún supuesto delito, en verdad vayan contra las personas por cómo se ven, por sus preferencias, por su orientación sexual o por lo que sea. Pero el hecho de ser joven, el hecho de parecer joven, en este país cada vez más hay estados que parece que es un delito, ¿no? Decía ahorita Lisa lo de las comisiones de derechos humanos en los estados y ojo ahí, porque también, y hablando de esta comisión especial y de otras que vemos en los estados, parece que solamente son ahí unos órganos que sirven al gobernador en turno, al gobierno en turno, que son tímidas, que son tibias, que les cuesta decir o reconocer que hay un fenómeno que se está desarrollando, y entonces la ciudadanía y las jóvenes en este caso, pues están a la deriva de esas tentaciones autoritarias, a la deriva de este tipo de casos sin certeza de ningún tipo, porque como ahorita nos decía Calicho también, estos discursos que se construyen en estados así como recordaba también en tu artículo, Calicho, sí, de torturar en nombre de la paz, precisamente, que creo que el nombre nos da del artículo todo la guía hacia dónde va la cosa. Esta diputada Cecilia Patrón, que dijo que quienes quieren traer a Yucatán modos violentos de otros estados no tendrán cabida en nuestro estado. O sea, esa xenofobia entre mexicanos, esa xenofobia en general, creo, y la homofobia que lamentablemente creo que permea en la mayoría, lo digo con el corazón roto, pero creo que permea en la mayoría de la población, porque si no fuera así, este tipo de cosas, que no es la primera vez que las vemos, ya empezarían a componerse y empezaría a encontrar rutas. Y estoy completamente de acuerdo con la creación de una comisión, porque por más que promesas que se hagan de investigar, por más exigencias que se tienen que hacer para que este crimen sea investigado como un crimen de odio, hay que, lo que hemos dicho aquí muchas veces, salir o ir más allá del delito y entender el contexto. Y creo, y estoy ahí totalmente de acuerdo, que solamente podría ser con una comisión independiente que de forma responsable puedan poner atención en esta serie de crisis estructurales que terminan lamentablemente en situaciones como la que vivió José Eduardo. De acuerdo. Mira, recientemente en España miles de personas salieron a protestar por el crimen homofóbico de un joven de 24 años en La Coruña. Esperemos que este caso no quede impune y que también, pues, ojalá genere mucha indignación entre la gente que está viendo esto y la gente que se ha enterado del caso. No podemos permitir que sigan asesinando, que sigan torturando, que sigan violando a ninguna persona, pero tampoco y especialmente a jóvenes, simplemente por cómo se ven. Hacemos una pausa. Al regresar. Entre 2018 y 2020, 3.8 millones de personas cayeron en pobreza en nuestro país. Esto de acuerdo con el Coneval, pero estos datos fueron rechazados por el presidente López Obrador, quien dijo tener otros datos. Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso en punto y contrapunto. La semana pasada el presidente López Obrador rechazó los datos presentados por el Coneval y atribuyó el aumento de la pobreza a la pandemia.
El presidente dijo que 7 de cada 10 hogares han recibido apoyo de su gobierno mediante programas sociales. Pero esta afirmación ha sido negada por especialistas que aseguran que solamente 3 de cada 10 hogares reciben estos apoyos y además señalan que son insuficientes para reducir el impacto de la crisis. Veamos el contexto. De 2018 a 2020, 3.8 millones de personas cayeron en situación de pobreza. Según la medición hecha por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, en este periodo las personas en situación de pobreza pasaron de 51.9 a 55.7 millones. La pobreza moderada creció en 19 de las 32 entidades. En 2018, 43.2 millones vivían en estas condiciones y hoy son 44.9. En pobreza extrema, la cifra pasó de 8.7 a 10.8. Además, en el mismo periodo, 4.5 millones de personas dejaron de tener ingresos suficientes para adquirir la canasta alimentaria y 15.6 millones perdieron el acceso a servicios de salud. El presidente López Obrador no aceptó esta información y dijo que tiene otros datos. Añadió que debe de modificarse la forma de medir el bienestar y no depender solo de indicadores económicos. Dijo también que el 70% de los hogares en México se benefician con al menos uno de los programas sociales impulsados por su gobierno. Según Coneval, durante el año de pandemia, las transferencias de programas sociales no lograron compensar la caída de los ingresos laborales de las personas. De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares presentada recientemente, los beneficios provenientes de programas sociales pasaron de 26.7 mil millones de pesos a 41.7 mil entre 2018 y 2020. En los hogares más pobres, los recursos provenientes de estos programas aumentaron 30%, mientras que en los hogares con mayores ingresos crecieron 48%. Punto y contrapunto. Segundo punto a discutir esta noche. Ya medio lo habíamos empezado a platicar la semana pasada. Empiezo contigo ahora, Eder. ¿Cómo ves estos datos que da a conocer Coneval? Hubo muchas críticas al proyecto de reforma por destacar algunos datos que varias personas de Morena pues, estaban diciendo que no eran realmente los más adecuados. ¿Cómo lo ves? Sí, no es por destacar datos, sino por cómo se construye una narrativa alrededor de los datos específicos. Yo, sin desconocer los datos de Coneval, no soy nadie para conocerlos además, sí tengo también otros datos y que creo que complementan un poco para entender estos resultados y un poco también la reacción del presidente López Obrador. Espero que en el ejercicio de honestidad intelectual se reconozca aquí cuáles eran las estimaciones de pobreza que tendríamos gracias a la pandemia, es decir, cuando iniciamos en la pandemia, oposición, organizaciones sociales, especialistas en los estudios de pobreza, la Ibero, nos daban una estimación de que aumentaría entre el 9% e incluso la Ibero estimaba la posibilidad del 19% de aumento de la pobreza en México. Y ahorita lo que nos está diciendo Coneval es que el aumento es de 3.8. Por supuesto que iba a haber un aumento en todo el mundo, lo hubo. En América Latina y el Caribe, el aumento de la pobreza es de 30% en promedio, 33%. O sea, sí estamos en una situación crítica a nivel global y por supuesto impacta en México. Pero ¿qué otro dato me parece interesante que ya lo platicábamos en el programa anterior? En esta encuesta de ingresos que acaba de sacar el INEGI 2018-2020, una de las cosas que demuestran es que el decil más bajo de la población, es decir, el 10% más pobre, tuvo un incremento concreto de su ingreso. Y las personas, el sector poblacional que tuvo un incremento concreto son las personas indígenas. Y de las personas indígenas, quienes más tuvieron incrementos son las mujeres indígenas. No es suficiente el incremento, pero al menos les permitió llevar este periodo tan complicado. ¿Y qué fenómenos se está generando aquí? A mí me gustaría que me cuenten qué países cubren con 3 condiciones en este momento. Que su situación, que su proceso de vacunación sea tan eficaz como para que a finales de este año ya toda su población de más de 18 años esté vacunada al menos con una dosis. Que ya hayan iniciado el proceso de recuperación económica.
y que el proceso de recuperación económica sea integral, en donde no solamente las capas altas sean las que estén incrementando sus ingresos, sino también las poblaciones de los deciles más bajos, como ya lo demuestra esta encuesta del INEGI. Eso Bien. está sentando las bases para que efectivamente haya un proceso de recuperación económica que sea incluyente en el país. Sí es real, mientras se siga produciendo una sola persona nueva en pobreza, es algo que nos tiene que preocupar, tenemos que poner atención. Estados que aumentaron su pobreza, estados donde dependen meramente del turismo o de servicios, estados en donde no se incrementa la pobreza, Guerrero, Oaxaca, por ejemplo. Y Bien. Otra de las estimaciones que había era que a los 3 meses de la pandemia íbamos a estar llenos de saqueos por hambre. No ha habido un solo saqueo en este año y medio Bien. en el país. Lisa, ¿cómo ves esto? Fíjate que yo estuve revisando los datos y encontré cosas que eran bien interesantes. Si bien es cierto que las estimaciones eran bastante más catastróficas, creo que también es importante distinguir que cada una de esas estimaciones se hacía sobre mediciones diferentes. Unas eran meramente pobreza por ingreso, otras eran pobreza extrema, otras eran en porcentajes, otras eran en millones de habitantes, y entonces no podemos pararlas todas. Gerardo Esquivel lo explicó muy bien en uno de sus tweets, justamente porque él era uno de los que había hecho proyecciones sobre el aumento de la pobreza en un paper que hizo para el Colegio de México. Ahora, habiendo dicho eso y reconociendo que efectivamente, por ejemplo, en los datos de Coneval lo que se está viendo también es que disminuye la población en número total de habitantes, no necesariamente en porcentaje, que tiene carencias sociales alguna, y esas carencias sociales, nos recuerda el Coneval, que son rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y alimentación nutritiva y de calidad, en donde creo que los dos indicadores en donde mejor lo hizo este gobierno fue en calidad y espacios de vivienda y también en acceso a servicios básicos en vivienda, no así en acceso a servicios de salud y acceso a seguridad social. Nos da para, pues yo creo que abrir varias líneas de discusión, y a mí la que me gustaría abrir en este momento ya no es la de los programas sociales, porque tienes razón, Genaro, que ya la tocamos, y el tema de su focalización, sino el tema de la precarización laboral, que creo que es particularmente importante, porque aunque no estamos viendo la catástrofe que muchas predicciones decían que iba a ocurrir, pues sí vimos dos fenómenos muy importantes. Uno, que sí crecieron los programas sociales, otro, que crecieron también las remesas de mexicanos en Estados Unidos, pero ninguna de esas dos cosas, ni las dos combinadas, logró paliar la pérdida de ingreso que significó la caída ¿cómo decirlo?, como la destrucción real de empleos de calidad. Sí. Y creo que esa discusión es importantísima porque lo medía el INEGI, y entre el último trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021, al menos 2.200.000 mexicanos regresaron a un mercado laboral en donde no tenían una relación reconocida con su empleador, y por lo tanto o su empleo no les alcanzaba para cubrir la canasta básica, o no les daba seguridad social, o no les daba certeza jurídica sobre su contratación, y por lo tanto antigüedades. Entonces vamos a estar hablando, yo creo que de esto mucho tiempo más, pero resaltaría eso por la parte de los datos de Coneval. Sin duda. Lecona, ¿cómo lo ves tú? Este es un gobierno que prometió justamente, uno de sus lemas de campaña fue primero a los pobres, reducir la pobreza. Y pues estos datos, a pesar de lo que menciona el presidente de todos los apoyos sociales, pues no son alentadores, no han de ser los datos que el presidente querría haber presumido en su tercer año de gobierno. Sin duda. Primero, quiero empezar diciendo que, o a lo mejor escuché mal, pero que si Eder dijo que el dato era el incremento de pobreza en 3%, no es así. El dato oficial es que la pobreza se incrementó 7%, que son esos 3.8 millones de personas más. O sea, ahora son 55.7 millones de personas en condición de pobreza, que quiere decir que carecen de ingresos suficiente para la canasta básica y tienen al menos una carencia social. Y de hecho la pobreza extrema, o sea, que es de las personas que carecen de ingresos suficientes para la canasta alimentaria, subió 24%, o sea, 2.1 millones de personas más, ¿no? Aclarando esa cifra, a mí lo que me parece
preocupante, o me parece sumamente preocupante, es que más allá de los matices, más allá de las áreas de oportunidad, más allá de si la pandemia no ocasionó la catástrofe que habían proyectado muchas personas, es gravísimo que el presidente de la República, a razón de quién sabe qué, sencillamente diga no acepto los datos. Porque ¿qué es no aceptar los datos? ¿Qué es tener otros datos? Y antes de empezar el programa me puse a buscar cuando hablamos en aquella ocasión, hace 2 años, el 25 de julio, sobre esta intentona del presidente por desaparecer el Coneval. Con todas sus letras dijo que no lo descartaba porque abusaron con la creación de estos organismos, que crearon aparatos onerosos sin beneficio, que se llenaron de oficinas, de instituciones supuestamente autónomas, independientes, que se puso de moda todo eso, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que escuchamos cada vez que el presidente decide romper el espejo. Al presidente le interesa romper el espejo y debemos de prender todas las alertas cuando empiezan a esbozarse estas ideas de desaparecer organismos autónomos, organismos tan importantes como Coneval, porque en lo que está de fondo pues es esto. Es que son instituciones que son confiables, que son funcionales, que son reconocidas y son las únicas que constitucionalmente tienen la facultad de hacer mediciones de pobreza de forma oficial, y sencillamente desconocerlas o sencillamente minimizarlas pues ayuda a que cuando te arrojan este tipo de datos, este tipo de problemáticas, pues el discursito simplón que pueden salir a defender muchas personas es que esas instituciones no funcionan. O sea, crear la animadversión en contra de estos órganos es bastante peligroso, y a mí me queda esa duda de cuáles son los otros datos del presidente, y también me parece un insulto a toda la gente que en el INEGI sale a encuestar, que recaba esos datos, claro, y a la gente que también trabaja, por supuesto, que en Coneval para podernos dar estas mediciones. Claro. No creo que sea lo más conveniente para el presidente, que dijo que iba a acabar con la pobreza, o que primero los pobres, está rompiendo el espejo de esta forma. Bien, levantó la mano Eder, pero déjame escuchar antes a Calicho y después vamos contigo. Eder, adelante, Calicho. Sí, yo creo que nada más es muy importante recordar qué es el Coneval, porque es, creo, de los organismos autónomos menos. En la Constitución se prevé que el Coneval es el organismo autónomo encargado de garantizar que las políticas públicas lo sean realmente. Es decir, que todo lo que haga el Estado mexicano sea evaluado con datos y ver si está generando resultados. El artículo 26 de la Constitución, en el primer apartado, en el A, nos dice cómo debe ser la política de desarrollo. En el apartado B nos establece que existe un Sistema Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, para producir datos. Y luego el apartado C nos dice que el Coneval va a evaluar las políticas públicas a partir de los datos. Es decir, el INEGI es como una prueba rápida de la realidad, nos da un dato, pero el Coneval hace ese análisis más profundo, ese diagnóstico más completo y estructural para saber la realidad. Entonces, cuando se está rechazando los datos del Coneval, también se están rechazando los del INEGI, y eso no hay que perderlo de vista. Entonces, la importancia del Coneval es que evalúa la política pública para que cambiemos de este esquema de apoyos, que muchas veces por décadas se le ha llamado a las políticas públicas apoyos, como si fuera una especie de caridad cristiana, pero en su versión estatal, para pasar a políticas públicas, que son acciones para garantizar derechos humanos. Es decir, no es el Estado buena ondita que llega y hace algo, sino es una responsabilidad. Entonces, frente a ese dato, por supuesto que el Coneval no es infalible, por supuesto que lo podemos criticar. Esto que menciona Eder, me parece que esa es la discusión que debemos de tener, qué otros datos faltan, cómo complementarlos. Pero como dice Alfredo, solo decir no hago el caso del Coneval porque no me parece, pues creo que los datos se pueden discutir con otros datos, pero verdaderamente otros datos, ¿no? Un poquito como ponerlos en perspectiva, acotarlos, etcétera. Y allá nada más una acotación sobre el tema de vivienda, que también no voy a profundizar, pero la forma en que hemos entendido el rezago de vivienda en México es muy cuestionable, que incluso llega a parámetros racistas. ¿Por qué? Porque luego se considera como rezago habitacional aspectos que son propios de la vivienda indígena, ¿no? De distintas viviendas vernáculas, sí, a lo largo del territorio nacional. Entonces, para tenerlo en cuenta. Bien, estoy seguro que Eder quería contestar. Creo que algo sí, de la referencia que hizo Lecona a lo del Coneval. Adelante. Sí, dos cosas. Lecona sí que tiene otros datos, porque aquí dice en las líneas de pobreza por ingresos, en la medición del Coneval es lo que estoy leyendo. Población con ingresos inferiores a la línea de pobreza extrema
pasó en el 2018 el 14% a en el 2020 17.2%, o sea, es 3.2%, no el 7% que decía Alfredo Lecona. Y la población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos pasó del 49.9% del 2018 al 52.8%, o sea, también está en el umbral del 3%. Otro dato que me parece muy interesante, que muchos hablaba de que ya había una gran deserción escolar por la pandemia, que sí la hay que atender, pero en realidad el rezago educativo del 2018 al 2020 es del 19% del 2018 al 19.2% en 2020. Ahí también creo que la estrategia de contención, aunque fue muy complicada durante la pandemia, y la forma de atender a distancia al estudiantado, pues dio resultados también, y habrá que reconocerlo con los datos de Coneval. Y ya por último, a mí me parece que el presidente está en su derecho de dar su opinión, de decir que no reconoce estos datos, pero sí creo que al momento en que él se manifiesta de esta manera, tendrá que hacer más explícitos los otros datos y explicar lo que está sucediendo en términos económicos en el país, que a mí me parece que son procesos muy interesantes, incluso en donde sí hay un rezago muy duro, como en las zonas urbanas del Estado de México, por ejemplo. ¿Por qué hay este desnivel tan desigual del incremento de pobreza en el Estado de México y en Ciudad de México, de acuerdo a los datos de Coneval? Pues porque en la Ciudad de México sí hay políticas públicas para atender, y en el Estado de México el gobierno está absolutamente ausente, es un fantasma nuestro gobernador. Ni sé cómo se llama. Del Mazo. Rapidísimo, Lecona, quisiste contestar. Creo que ya le dejamos tarea a nuestra querida Almadelia Fuentes, porque estoy viendo los datos aquí y reitero las cifras que dije, pero tampoco soy ningún experto como para poderlo afirmar o defender frente a lo que está diciendo Eder. Ahí hay un diferendo que creo que sería prudente aclararlo, pero sí, hay que revisarlo. Nada más de lo del presidente, la verdad es que pues, es precisamente lo que él está diciendo está llegando al punto con el que partimos. No estamos diciendo de ninguna forma que el presidente no pueda opinar sobre temas de pobreza, sino que si dice tengo otros datos. Revisemos los datos que accedió en esta sesión y ya veremos quién tiene la razón. Hacemos una pausa, tenemos que hacer corte ya porque estábamos 2 minutos arriba de tiempo. Al regresar, el último bloque de la noche, el escritor y diplomático Jorge Hernández fue despedido, fue cesado como director del Instituto Cultural de México en España. Esto pasó después de días de que él publicara una columna a favor de la lectura como placer. ¿Qué hay detrás de este despido? ¿Fue censura como acusan en las redes sociales o no? Regresamos a ver qué opina la mesa de hoy. Esto es punto y contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso para el último bloque de la noche. El fin de semana, el tema en las redes sociales, sin duda alguna, fue el cese del escritor Jorge F. Hernández, agregado cultural de la Embajada de México en España. Aunque Enríquez Márquez, el titular de la Dirección Ejecutiva de Diplomacia Cultural aquí en la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo que el despido no fue por censura, en diversas entrevistas el escritor y diplomático Hernández ha dicho que se miente sobre las causas de su despido, y él lo atribuye a que escribió una columna que publicó la semana pasada en el periódico Milenio en defensa de la lectura como una actividad de ocio y de placer. Veamos el contexto. El cese del escritor Jorge F. Hernández, director del Instituto Cultural de México en España y agregado cultural de la Embajada de México en ese país, se informó este fin de semana. Nombrado al cargo en 2019, Hernández publicó en redes sociales que el viernes fue cesado sin ofrecer detalles. Horas después, la Dirección Ejecutiva de Diplomacia Cultural confirmó en un comunicado firmado por el doctor Enrique Márquez que había solicitado a la Secretaría de Relaciones Exteriores terminar relaciones laborales con Hernández. El comunicado no explica el motivo de la solicitud, aunque apunta que el escritor incurrió en comportamientos graves y poco dignos. Durante el resto del día, Hernández republicó mensajes que atribuían el cese a una columna publicada un día antes, donde defendió la lectura por placer. Hace 2 semanas se hizo viral información que atribuía a Marx Arriaga, director general de materiales educativos de la SEP, la afirmación de que leer por goce es un acto de consumo capitalista. En realidad, Arriaga señaló en una conferencia a docentes que se ha promovido un fomento a la lectura como una actividad de ocio centrada en el placer y que leer no es un acto
individualista de goce, sino un compromiso que genera vínculo con el texto y el autor. El domingo Márquez publicó un nuevo comunicado sin papel membretado y firmado nuevamente por él, donde señala que hubo una tergiversación y que el cese del agregado cultural no fue debido a sus opiniones, sino a que se refirió en términos muy ofensivos y misóginos a la embajadora de México en España y que esa era la razón del cese. La embajadora María Carmen Oñate Muñoz no ha hecho pública ninguna posición y Hernández se refirió a este nuevo comunicado como mentiras, punto y contrapunto. Lisa Sánchez, a ver, esto evidentemente podría parecer un enorme chisme de lavadero, pero la verdad es que es muy importante porque sí refleja o podría reflejar, digamos que la gravedad del asunto es el hecho de que si este diplomático, si este escritor fue cesado de su cargo por lo que él dice, lo que él está pues discutiendo en las redes sociales por haber escrito esta columna en donde hace una especie de juego y referencias a este funcionario de la Secretaría de Educación Pública que, bueno, pues tuvo un resbalón ahí terrible con respecto a la defensa de la lectura, pues sería gravísimo, ¿no? Pero por el otro también está el hecho de lo que está diciendo oficialmente, por lo menos este funcionario de la Cancillería, de que fue por un acto de lenguaje, de violencia machista. ¿Cómo lo ves? Pues fíjate que creo que este tema da para 18 temas, justo porque no se trata nada más de un chisme. Hay un tema central aquí, que es cuáles siguen siendo los derechos y las libertades de las y los funcionarios públicos y los representantes del Estado mexicano en el exterior, independientemente de cuál sea la inclinación ideológica o la política pública que impulsa en determinado sector, en este caso en el tema de diplomacia cultural, el gobierno en turno, ¿no? Hay otro tema que me parece que también es fundamental de cuál es realmente la relación que tiene el Estado mexicano con su política exterior y sus funcionarios en el extranjero, porque por muchos años tuvimos varias posiciones que particularmente importantes, salud, en manos de personajes políticos que en realidad se iban porque se iban a un exilio político al exterior mientras, ¿no? Se le olvidaba a la gente sus fechorías o mientras pues se calmaban los ánimos en las relaciones o las tensiones políticas que podían generar incomodidad en lo local. Y un tercer tema es la importancia de la comunicación política clara y asertiva, porque si uno lee la columna del implicado de nuestro agregado cultural en la Embajada de España el día de hoy, pues también salen cosas importantes, no solo si el hecho central de su separación del cargo es la censura o no, porque él compartió opiniones políticas y pudo tener una desaveniencia con un funcionario que él llama funcionario menor de la Cancillería, que no se especificaría entonces que el agraviado haya sido necesariamente solo el funcionario de la SEP, sino que también habla de que no ha habido una notificación oficial ni con los motivos ni con las órdenes por las cuales haga la entrega-recepción a quien se vaya a quedar en eso, y porque también menciona que se vinculó de una manera completamente innecesaria y sin su conocimiento a la embajadora. Claro. Y finalmente pone de manifiesto, ¿no?, la ausencia de recursos que hay para operar los dos institutos que están a cargo de esta posición de agregado cultural, que sería el tema de la Biblioteca Octavio Paz y el Instituto de México por allá. Cosa que pues también ya está hablando pues de una insolvencia de mantener esa política cultural con los recursos necesarios para no dejar en mal el nombre de México frente a sus proveedores en el extranjero y mantener las actividades para las que fue contratado este individuo. Entonces, parecería que no es un tema relevante, pero hay por lo menos esas 4 vetas que yo le encuentro, no sé si mis compañeros se encuentran. ¿Cómo lo ves tú, Calicho? Bueno, creo que hay que partir del hecho de qué es un agregado cultural, ¿no? Porque hay que recordar que esta figura no está prevista ni en la ley del Servicio Exterior Mexicano ni en su reglamento. Es una figura que se ha dado de facto a lo largo de las décadas de manera un poco caprichosa, intermitente, dependiendo de la administración, de los recursos, pero no forma parte en sí del Servicio Exterior Mexicano, de tal manera que es muy problemático el evaluar las causas por las cuales se retira este nombramiento o no a una persona, ¿no? Son considerados como estos agentes temporales del Servicio Exterior Mexicano, pero no forman al mismo tiempo parte de la carrera. Esto lo que genera es pues esta falta de parámetros, sobre todo atendiendo a que no es menor el agregado cultural. Pareciera que es algo que históricamente se ha considerado como nada más un cargo que se inventa para satisfacer a ciertas amistades políticas, pero hay que recordar que en la política exterior mexicana el aspecto cultural es central.
México se hace presente y tiene voz en varios foros por la fuerza cultural que tiene, incluso regionalmente, en la manera en la que busca competir con Brasil, entre otros aspectos. No estoy diciendo que sea el único. El liderazgo regional es a través de la cultura, ¿no? Recordamos que los países pueden ser potencias en distintos ámbitos, el militar, el económico, y uno de ellos, evidentemente, es el cultural, y México en Iberoamérica tiene un capital cultural muy importante, de tal manera que no es menor lo que hace un agregado cultural, menos en un país como España. Entonces, hay que recordar que incluso ya han habido iniciativas, que no han pasado iniciativas, de incluir realmente en la legislación a los agentes culturales, ¿no? Como realmente parte del Servicio Exterior Mexicano. ¿Quién pudiese evaluar en dado caso la decisión? Pues el Senado tiene la facultad de evaluar la política exterior del Estado mexicano a partir de los informes anuales que hace el presidente. Entonces, tendríamos que esperar bastantito, pero sí es importante recordar la importancia, valga la redundancia, de esta figura, lo poco regulado que está, o más bien la ausencia de una regulación, y que no puede seguir manteniéndose como algo pues a costa, o más bien supeditada a la voluntad o a las decisiones de cada gobierno. Insisto, no es únicamente de este. En la práctica esta figura ha sido utilizada como una especie de inicio de la carrera diplomática. Recordemos que hasta personajes, voy a poner uno que para bien o para mal es bastante conocido, pero Jorge Castañeda Guzmán inicia su carrera diplomática como agregado cultural en España, también en Barcelona. Entonces vemos cómo está de facto, pero no está regulado. Entonces creo que este es un punto importante para la decisión. De acuerdo. Eder, ¿cómo ves este tema? Sí. Qué bueno que el miércoles pasado se puso en la paparrucha el tema de Marza Arriaga, porque ya nos da un piso parejo para discutir el tema, ¿no? Porque yo no veo un error en su forma de promover la lectura, como lo decías ahorita en la introducción, Genaro. Él, ante maestros rurales que van a dar clases a escuelas de población campesina o indígena, lo que sugirió fue que no se priorizara la lectura como un ejercicio de placer individual, sino como un ejercicio de construcción de saberes colectivos, porque, insisto, hay que poner en contexto a quién se estaba dirigiendo, a maestros rurales. Y a partir de una mentira del Universal, personajes muy respetados como Villoro hacen columnas haciendo una defensa de la lectura como un placer también individual. Está bien, cada quien que opine, y lo lamentable es que sea a partir de una mentira, pero está en todo el mundo en su derecho. Pero cuando un servidor público del gobierno federal emite un artículo a partir de una mentira y a un compañero suyo de gobierno federal lo llama, déjenme se los leo, el errado o confundido bibliotecario improvisado que acaba de clamar algo en torno al consumismo capitalista, está revelando dos cosas de él mismo, que es un tipo que no se tomó la molestia de confirmar las fuentes y por lo tanto, por muy erudito que sea, es un ignorante, pero además está siendo ofensivo y clasista con un compañero suyo de gobierno federal, utilizando el oficio tan digno de los bibliotecarios y bibliotecarias para minimizar la presencia de Marza Arriaga. Si por esa ofensa se le quita su contrato, que es de confianza, como bien decía Calicho ahorita, yo no estaría en desacuerdo, porque yo no quiero como representante de la cultura mexicana a un tipo clasista que además es un misógino, de acuerdo a lo que nos está explicando Secretaría de Relaciones Exteriores, y no sería la primera vez que esta Secretaría de Relaciones Exteriores despide a alguien por actos en contra de la dignidad de las mujeres. Entonces, por supuesto que estoy de acuerdo en la decisión que se tomó, y él lo quiere llevar a un asunto de es su verdad contra la mía. Bueno, pues yo le creo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y también a partir de la lectura de este artículo de opinión que emitió él, siendo representante del gobierno federal en la cultura en la Embajada de México en España, por supuesto que tiene una responsabilidad, y fue un acto profundamente ofensivo y clasista el que cometió. Bien. Finalmente, Lecona, ¿cómo ves este tema? No, primero estoy de acuerdo que no se tiene que construir a partir de mentiras ni política, ni hacer análisis, ni mucho menos. Ojalá se nos vaya quedando más claro eso. Pero yo, al final, yo pensé que era un tema
tanto menor después de escuchar tantas aristas y tantas cosas que se han dicho acá, pues creo que sí es mucho más importante, pero yo ya estoy en este punto confundido, porque tanto no se ha dicho cuál fue la ofensa y cuál fue la actitud misógina y demás, que hoy este personaje, Jorge Hernández, en la mañana estuvo en radio diciendo y negando contundentemente que haya habido una referencia así. Él lo acerca más al tema de la censura, pero yo aquí no creo que sea de creerle a uno o a otro, es que dónde están las pruebas, porque entre los alcances y la adenda al comunicado original y todo eso, pues es un desastre de comunicación. El gobierno, ni la Secretaría de Relaciones Exteriores, ni o seguirse dando el lujo de lanzar estas comunicaciones que en polémica, así sea esta o cualquier otra, pues no tengamos la certeza de cuáles fueron las razones reales por las que se dio el despido. Si no nos gusta que haya hecho este comentario sacado de contexto, tomando esta calificación o este adjetivo del Universal o lo que el Universal dijo que esta persona había expresado, pues esa es una cosa y será debatible, pero el caso es que estamos en todo caso ya estamos debatiendo sobre cosas que no tenemos la certeza que sucedieron. Claro. Y eso creo que ya es tarde, este momento ya es tarde para que tuviéramos la verdad de la razón y que se le haya transmitido, como bien decía al inicio de la nota, se le diera cuenta y se hiciera conocimiento de este funcionario, cuáles eran las razones reales por las que se cesó. Bien. Bueno, pues le daremos seguimiento también a este tema, a ver qué ocurre, pero coincido sobre todo en el hecho de que el comunicado de la Cancillería fue, en principio, el primero que borraron, que incluía la palabra graves, un error de comunicación, el segundo mal con el apellido de la embajadora, toda una cadena de errores ahí tremendas en torno a este caso. Hacemos una pausa y al regresar nos despedimos de las y los panelistas y con la paparrucha, así que no te vayas. Ya volvimos para irnos con la paparrucha esta noche. Ante la nueva ola de contagios de COVID-19, las dudas sobre el uso de ciertos medicamentos para combatir la enfermedad siguen creciendo. Recordemos que todavía no existe un tratamiento universal aprobado por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, para curar esta enfermedad. Desde el inicio de la pandemia, en todo el mundo se ha buscado un tratamiento que sea adecuado, que sea seguro y se ha experimentado con tratamientos enfocados a otras enfermedades, como por ejemplo los antirretrovirales que se utilizan para el VIH. La Organización Mundial de la Salud estudió el uso de medicamentos como lopinavir y ritonavir, utilizados por personas que viven con VIH para combatir los efectos del SARS-CoV-2 que causa la COVID-19. Pero desde hace un año, la Organización Mundial de la Salud suspendió el uso de estos fármacos, pues quedó demostrado que no lograron reducir la mortalidad provocada por la COVID-19. Así es, los antirretrovirales no aportan beneficios para combatir la enfermedad y su uso no ha sido avalado por autoridades sanitarias ni internacionales ni de México. Tampoco otros medicamentos como la acitromicina o la hidroxicloroquina, utilizados erróneamente para tratar esta enfermedad. Si tú o alguien de tu familia tiene COVID-19 y quieren verificar si el medicamento que les están prescribiendo está o no autorizado, puedes consultar la Guía Clínica para el tratamiento de la COVID-19 en México, documento que está disponible en la página de la Secretaría de Salud. Este documento, o la importancia de este documento, es que reúne la opinión de todas las instituciones públicas del sector salud sobre medicamentos para tratar el SARS-CoV-2. Así que no te pongas en riesgo usando medicamentos que pueden afectar tu salud o tu bolsillo y sobre todo no te automediques. Ayuda a prevenir más contagios con el lavado frecuente de manos, la sana distancia, la ventilación de espacios cerrados y el uso correcto de cubrebocas que siempre te decimos. Esta paparrucha fue dedicada a las personas que me escribieron para contarme que en algunos hospitales les estaban pidiendo Kaletra, un antirretroviral que se utiliza para el VIH para tratar COVID-19 y como está demostrado en esa guía oficial del gobierno mexicano, pues este no sirve. Síguete cuidando, que seguimos en pandemia, ponte cubrebocas, nos vemos por acá el próximo martes. Gracias, Calicho, gracias, Lecona, gracias, Eder, gracias, Elisa, nos vemos por acá el miércoles. Yo te veo mañana a punto de las 11 para un nuevo Punto y Contrapunto. Soy Genaro Lozano, descansa, buenas noches.